Advertencia. Este podcast contiene recuentos que pueden resultar perturbadores para nuestros oyentes. Pero sin ellos no se puede entender la historia de México y los mexicanos a cabalidad. Les sugerimos tomar precauciones para sus estados de ánimo. Vamos a retratar la descarnada lucha por el control total de México y la feroz batalla política ocurrida alrededor del Poder Judicial el 2 de enero de 2023. ¿Qué estaba en juego ante el plagio de la ministra Yasmín Esquivel de su tesis de licenciatura? Nada menos que el futuro del grupo de poder de Andrés Manuel López Obrador. La capacidad de hacer cambios constitucionales y aceptarlos desde la Corte. Al ser evidenciada la mentira, la ministra no pudo cumplirle a su grupo político empresarial, poniendo en riesgo el esfuerzo de 20 años por materializar la Cuarta Transformación. Tienen el Ejecutivo, tienen el Legislativo, pero no el Judicial. La República, concebida con 3 poderes independientes, sobrevivió. ¿O eso pensamos? No es un predicador, pero lo que dice es artículo de fe entre millones. No tiene todo el poder, pero es dueño de la tribuna superior, desde la cual todos los días, desde muy temprano, insulta a sus adversarios. Conservadores, fifís, porros, traidores, dinosaurios y a veces hasta peor. Cuando se enoja, cuando fracasa, todos nos damos cuenta en cadena nacional. Y lo de la Suprema Corte lo enojó. Este será el relato de la ira presidencial. 13 días, del 21 de diciembre al 2 de enero, en el que se trató de cristalizar el país de un solo hombre, Andrés Manuel López Obrador. Mentirosa, la plagiaria es mentirosa. Plagio, 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 plagio. No tengo nada de qué avergonzarme. Pero todo se derrumbó y la corte ya no presidió. Es 2 de enero por la mañana. Hace un frío poco usual en la Ciudad de México. Estamos en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el corazón del país. Tiene la palabra el señor Ministro Presidente en funciones. Habiendo escuchado la opinión de la señora ministra, señor secretario, sírvase a distribuir entre las señoras y señores ministros las cédulas de votación respectivas, por favor. Sí, señor. Preside la sesión el ministro Luis María Aguilar. Todos con toga negra, hombres y mujeres, con la gran solemnidad de la ocasión. No es para menos, están eligiendo a quien encabezará el Poder Judicial por los siguientes 5 años. Debajo de su vestimenta protocolar se ocultan las respiraciones nerviosas y las emociones de un juego de poder que los divide entre quienes, en silencio, gozan con el escándalo, y por otro lado, Esquivel y los que temen por su futuro. Con toda parsimonia se lleva a cabo la primera ronda de votaciones. Señor secretario, con la fe tiene investido, haga constar la votación que se obtuvo. Sí, señor ministro presidente. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena obtuvo 2 votos. La señora ministra Esquivel Moza, 2 votos. La señora ministra Piña Hernández, 3 votos. Regresamos a la Corte. Concluye la segunda votación. Es el momento cumbre, la clave de todo. Habla el secretario general de Acuerdos. Sí,
señor ministro presidente. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena obtuvo 4 votos. La señora ministra Esquivel Moza, 1 voto. La señora ministra Piña Hernández, 3 votos. ¡Un voto! La candidata del presidente obtuvo solamente 1 voto. ¿Acaso habrá sido el suyo propio? Increíble. Tanto ruido, tanto revuelo, tantas llamadas, tantas reuniones secretas en estacionamientos subterráneos, 13 días de grilla a la mexicana con expedientes y amenazas y un solitario voto a su favor. Así de claro, así de fuerte. Desde ese momento y hasta 2028, la conducción del Poder Judicial de México se le había arrebatado a la ministra incondicional de Andrés Manuel López Obrador. Desconocidas hasta el 21 de diciembre anterior, las evidencias del plagio de su tesis de licenciatura en la FES Aragón habían sido abrumadoras. Los propios ministros, sus pares, no la dejaron pasar. Todo lo demás es lo de menos, aunque ella no lo reconoció entonces y sigue sin reconocerlo. Hay quienes por razones económicas, cupulares o políticas quisieran debilitar a esta corte. Yo no me presté ni me prestaré a ello. También el presidente, quien en esos 13 días utilizara 6 conferencias mañaneras para intentar defenderla, sigue haciéndolo al hablar de complots y atacando a quienes piensan distinto que él sobre el plagio. Así comenzó el 23 de diciembre. En este caso no soy objetivo del todo porque considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmín cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krause y el señor que hace la denuncia, Sheridan. Esos le han hecho mucho daño a México. ¿Error? ¿Plagiar una tesis profesional? ¿Un error? Una vida profesional impartiendo justicia que comienza con un plagio. ¿Es un error? ¡Ah, caray! La ministra Yasmín Esquivel, quien desde que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es quien más veces ha votado a favor de posiciones avaladas por el movimiento conocido como la 4T, un 67%, la ministra que llegó al cargo a propuesta de López Obrador cometió solo eso. ¿Un error? La ministra Yasmín Esquivel plagió su tesis de licenciatura. ¡Qué oso, señores! ¡Qué oso! Que una mujer que hoy es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga una tesis completamente plagiada de principio a fin. El cazaplagios fue un profesor universitario riguroso, guardián de la memoria de Octavio Paz, Guillermo Sheridan, con el colmillo de sus 72 años de vida. Han determinado, lo hicieron esta tarde, que la ministra, su tesis es un plagio. Hay un nivel de coincidencia entre las dos tesis revisadas, lo que confirma la existencia de un plagio. Como siempre, se culpó al mensajero y se desestimó el mensaje. Guillermo Sheridan es el villano. Ella solo cometió un error de juventud, según el presidente. Sheridan, el académico, autor en la revista de Octavio Paz, Vuelta, cercano al grupo de letras libres que encabeza Enrique Krause, como denunció el presidente, Sheridan descubrió
anomalías y coincidencias en las tesis de Yasmín Esquivel y Edgar Ulises en sus propias palabras. La pasante Yasmín Esquivel Moza plagió en su totalidad la tesis del licenciado Báez Gutiérrez. Esto significa que la tesis de Esquivel Moza queda invalidada, así como su título profesional de licenciada en Derecho, mal habido, en tanto que se consiguió engañando a los sinodales, a la UNAM, a sus compañeros, al pueblo de México que financió sus estudios y, desde luego, a sí misma. Fue como un obús que dio justo en el blanco. Pegó justo en la línea de flotación de ese gran buque llamado la 4T. Fue el inicio de la tormenta. Nadie durmió bien desde ese primer día. Se sacaron del cajón los antiácidos y como ya era tarde para repasar los subrayados de El arte de la guerra y El príncipe de Maquiavelo, lo primero fue lanzar la pejeseñal. Hay aves que pasan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. En pleno puente Guadalupe Reyes, el hallazgo de Sheridan obligó a los generales del poder a encerrarse en su cuarto de guerra para tratar de mantener a flote la candidatura de la ministra a presidir la Suprema Corte y así cerrar el sexenio con el control total sobre los tres poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial. Pobre abogada Yasmín, toda una guerra de potentados, medios de información, columnistas, intelectuales del régimen, vendidos y alquilados, pero una lanzada contra la señora. Pobre señora, no, pobre Yasmín. Pobre abogada Yasmín. Sí. ¿Quién se lanzó contra la señora? El presidente nunca se refiere a las mujeres por grado académico. Pues ¿qué no es doctora? ¿La doctora? El mensajero fue Sheridan. Pero el lugar donde se dio el mensaje importa y fue... A ver, adivinen. Sí, la casa del payaso y del enemigo público número 1, Latinus. El medio de comunicación auspiciado por algunos de los viejos conocidos de AMLO, como su mañoso paisano Madrazo y otras figuras menores del Partido Verde. ¡Ah, qué duro se llevan entre sí los tabasqueños! ¡Ay! Hablando de tabasqueños, ¿se imaginan la escena con el otro paisano? El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, seguro que le habló por el teléfono rojo. ¿Existirá todavía? Y dijo con acento del sureste: «Sácame esta bronca, ya, porque si no...». El gran desenlace de este melodrama mexicano ocurrió el segundo día del año 2023, pero la telenovela A la María la del Barrio se fraguó décadas antes, en los años 85, 86 y 87 del siglo pasado. Ahí comenzó el melodrama. Es también la historia de tres tipos con suerte, o más bien de dos, y de ella, la dama en medio del escándalo. Un triángulo de amistad, convicciones compartidas y, ¿por qué no?, intereses comunes entre el empresario, el político y la abogada que soñaba con presidir la Suprema Corte. Como en todos los grandes enredos, resulta importante seguir la pista del tiempo. Incluso en esta en que se supone que lo que ocurrió después precede a lo que sucedió primero. La década de los 80 fue, como diría la maldición china, un tiempo interesante. Justo en 1985 se estrenó la película Volver al Futuro.
1985. Annus Horribilis. Terremoto en la Ciudad de México. Asesinato de un agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena Salazar. Fin de la política de sustitución de importaciones y resquebrajamiento del PRI. Esa aplanadora en la que estaban todos, incluido Andrés Manuel López Obrador. Hasta entonces era el México de un solo partido real. Había otros, pero no contaban. Una sola iglesia, la católica, apostólica y romana, de una sola universidad, la UNAM. Como dijera el clásico, y de una sola marca de jabón. Bueno, dos, el Roma y el jabón Sote. Miguel de la Madrid era el tlatoani sexenal en turno y capitán de la nave llamada México, en medio de otra gran crisis sexenal. En aquellos años intensos, Yasmín Esquivel era una universitaria veinteañera y ciertamente brillante. Puede que incluso, pecado, una mexicana aspiracionista. No tenía título, pero ya era servidora pública, estudiaba y trabajaba. También dentro del ambiente universitario, José María Riobó era profesor y funcionario en la Facultad de Ingeniería, donde se graduó un par de décadas atrás y además comenzaba a abrirse paso en el mundo empresarial. En paralelo, Andrés Manuel estaba por dejar el PRI, lo que ocurrió en el 88. Trabajaba en el Instituto Nacional del Consumidor. ¡Y qué chistoso! Por ahí, de 1987, él mismo escribía su tesis con la que finalmente pudo concluir su licenciatura 13 años después de haberla iniciado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por supuesto, de la UNAM. También se tiraron un clavado en mi expediente. Bueno, eso lo han hecho muchas veces. ¿Cómo se cruzaron las vidas de estos tres personajes que, como tantas cosas en México, no son únicos? Gente que construyen una relación de trabajo, luego algo más que una amistad, para llegar a una conexión que, en el buen español, se podría incluso llamar complicidad. Uno para todos y todos para uno. Ha habido varios de estos clics en la historia del país. Esto es solo el grupete del momento. Cuando ellos iban a la prepa vivíamos el boom petrolero. Cómo gustaba esos años en Campeche, Tabasco, Veracruz. Eran los 70, donde un iluso dijo que había que prepararnos para administrar la abundancia. El país era mucho más pequeño, 78 millones de habitantes, cerca de la mitad de la población actual. A pesar de la retórica del gobierno que inició en la década de los 80s acerca de la renovación moral, la corrupción chorreaba y siguió chorreando por todos los sexenios, por todas las estructuras del sistema y buena parte de la sociedad. ¿Es de aquellos tiempos la frase del profesor y político Carlos Hank González, que vergonzosamente bien podría ser el lema de la clase política mexicana? Un político pobre es un pobre político, sea pobre él o su partido. Estamos hablando de la víspera del final de la Guerra Fría, un juego perverso en el que Ronald Reagan triangulaba armas, drogas y dinero entre el fundamentalismo iraní, la contra nicaragüense y los narcos mexicanos. Poco se puede celebrar en México.
Ay, los mexicanos, siempre en busca de una ilusión. El petróleo, el libre comercio, la cuarta transformación. Nos ilusionamos y ¡pum! Regresa la terca realidad. Se impone. Y volvemos a los memes y a reírnos de nosotros mismos y a decir que, la neta, pues no queríamos tanto que sucediera lo que esperábamos. También los hombres de poder se ilusionan. Piensan que ya la hicieron. Festejan. Y cuando lo hacen, nadie de su círculo íntimo quisiera hablarles de esa terca realidad. Arruinarles el momento, como sucedió en la víspera de Año Nuevo de 1994 con Carlos Salinas de Gortari ante la aparición del ejército de indígenas en Chiapas que arruinó la fiesta por el nacimiento del Tratado Norteamericano de Libre Comercio. Igual pasó en 2023 cuando AMLO ya se veía con todo el poder concentrado en su dedito, el ejecutivo, el legislativo y judicial, y ¡plaf!, que se le estrella su candidatura a presidir la Corte. Que en la tesis de la ministra Esquivel hay inconsistencias, más que inconsistencias es una copia de una tesis que se presentó antes. La ministra Yasmín Esquivel, que aspira a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habría plagiado la tesis que presentó en septiembre de 1987 para obtener la licenciatura de Derecho. Primero defendió a la mujer, a la ministra. Y desde luego que hay una campaña en contra de la maestra Yasmín y en contra de nosotros. Luego a su esposo, el empresario Riobó. Es un profesional, es uno de los mejores ingenieros del mundo. Y pregunten a ingenieros de la UNAM. Pero viajemos de regreso al verano de 1985, cuando les recordábamos que se estrenó la película Volver al Futuro. Y la joven Yasmín Esquivel Moza era estudiante universitaria en la FES Aragón, y como en la cinta cinematográfica 30 años después, desde el cuarto de guerra de la ministra, insultan la inteligencia de los mexicanos, tratando de hacernos creer que ella escribió su tesis en ese momento, pero que el villano de la película, el plagiador, fue el otro alumno, quien la presentó en 1986. O sea, en esta película hay que saltar al futuro del 85, en que supuestamente hizo su tesis cuando estaba en el 6º semestre de su carrera, a 1987, cuando se tituló como licenciada en Derecho al presentar como tesis profesional un texto original, pero idéntico al que otro alumno registró como suyo en 1986. Sí, escuchó usted bien. Un año antes. Insistamos en volver al futuro, al 2022, al 31 de diciembre. Fue plagio, dice la FES Aragón. Y también el sentido común más elemental. Lo que ocurre antes precede a lo que sucede después. Los abogados dicen primero en tiempo, primero en derecho. Ellas mismas lo dicen. Pero la abogada Esquivel nos asegura que no fue así. De acuerdo a la lógica de la genial película de ciencia ficción, existe una explicación alternativa que hubiera hecho posible que la tesis del 87 fuera anterior a la del 86, y para probar esto se necesitaba sumar a otro actor, la UNAM.
Pero qué bien que la UNAM va a resolver este asunto y se aclare. Y ojalá y lo haga pronto, antes del día 2. La Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad pública con mayor presupuesto del país, 45,000 millones de pesos, con una matrícula de casi 400,000 alumnos. La universidad de mayor tradición es también muy influyente en la agenda política del país. Una afirmación de su rector sigue despertando interés en la agenda nacional, y más por el estilo discreto, alejado de los reflectores, de los eventos de cortes de listón, del oftalmólogo Enrique Graue. Por eso fue replicada por todos los medios y las redes sociales. Lo medular del desplegado. Sí fue plagio. Fue ella. ¡Sas! Como dicen ahora, duro y a la cabeza. El histórico desplegado firmado por el propio rector remataba así. La verdad está en la esencia de la UNAM y constituye un valor fundamental de nuestro actuar y de nuestro quehacer. Por estas razones, en mi calidad de rector, no acepto que derivado de disputas ajenas se vulnere el prestigio y la honorabilidad de la universidad. Ahí queda para el registro, para cuando lleguen las quejas y las incredulidades, porque de palacio truenan los dedos y todos se ponen nerviosos. El caso es que, no por iniciativa propia, sino a demanda expresa y pública del propio presidente, el dictamen de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, retomado por el propio rector Enrique Graue, dejó solo una conclusión posible. Sí hubo plagio. Y fue ella. Es un hecho incontrovertible, probado, rotundo, que la ministra se robó una tesis. Y así lo dijo el rector el viernes. Tal cual. Eso hasta el propio presidente en las primeras mañaneras lo aceptó, dijo que era un error de juventud. Para mí, lo de Yasmín Esquivel es lamentable, es terrible. Ahora sí que ya están los elementos para demostrar, ¿no? Aparentemente que sí, no plagio, que la ministra no plagió, pero pues el daño terrible está ya hecho y evidentemente ella tiene todo el derecho a decir: yo no me voy de aquí, no tengo por qué. Ya luego vendría una farragosa discusión burocrática, establecido que la ministra fue quien plagió. ¿Se le debe quitar el título? ¿Se puede? ¿Quién puede? ¿La UNAM, la Secretaría de Educación Pública? ¿Se le debe dar derecho de réplica? Y otra vez desde el púlpito principal, duro y dale, con los insultos y con la línea presidencial de buenos y malos. Todos los que están conmigo son buenos, todos los que están contra mí son malos. El rector se lava las manos como Poncio Pilato. Como dirían los filósofos, puro choro mareador. Presentar tu examen profesional lleva detrás meses de paciencia y trámites burocráticos, revisiones de los sinodales, etcétera, etcétera. Fiestas de graduación, foto de la generación, el banquete, el clásico anillo conmemorativo, los negocios que imprimen de urgencia, los ejemplares de tesis, 2 para la escuela, 2 para la biblioteca central, para los asesores, para la mamá, para la tía y, si te alcanza el dinero, otras más. Pero se supone, una especie de salto cuántico entre ser un estudiante y convertirse en un profesional. Y no falta la mano de esos expertos que te ayudan. Esos pequeños anuncios pegados en áreas estratégicas de muchas facultades. Y ahora tenemos hacemostesis.com o un sinfín de plataformas que ofrecen sus servicios. ¿Cuánto costaría una tesis en 1987? ¿Cuánto hoy
2023. ¿20,000? ¿50,000? Pues quién sabe, se los dejo de tarea. En este caso, el plagio de la ministra, resulta extraño que ocurriera algo así, ¿o no? La asesora de la ministra era la campeona en titular alumnos, pero se le escaparon los detalles. Algunos detalles, ¿no? Muchos detalles. Un mar de detalles. Se ahogó. Un mar de detalles que le costaron el puesto. La corrieron el día 17 de enero de 2023. Pero es México. Y el hilo se rompió hasta ahora por lo más delgado. ¿Quién lo duda? La única que ha perdido el empleo es la asesora de tesis. ¿Está bien o está mal? Lo cierto es que su caso nos hace recordar esas frases horribles, pero tan populares, que bien podrían ayudarnos a desenmarañar todo este culebrón. ¿Vergüenza? Que si me da vergüenza, no. Vergüenza es robar y que te cachen. El que no tranza, no avanza. Edgar Ulises Báez, el autor de la primera tesis de Las grandes coincidencias, dejó muy en claro lo que piensa de la vergüenza que debería tener la ministra en una entrevista con el portal Eje Central. Como abogado, ¿qué le parece que una ministra de la Suprema Corte haya podido plagiar su tesis de licenciatura? Eso refleja una falta de valores humanos. Regresemos un momento a la sesión del 2 de enero en la Suprema. Del otro lado de la calle, a unos pasos realmente, en Palacio Nacional, solo los asesores y los operadores políticos siguieron la sesión hasta el final, cuando habló la ya electa ministra presidente Norma Piña Hernández. No sería sorpresa suponer que alguien quisiera encontrar una ironía en sus palabras. Insisto, aquí no hay triunfo, no hay victoria. La presidencia es resultado de la mayoría. A ella se debe, de ella depende. A la mañana siguiente, el presidente respondía: Me pareció bien, destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia desde 1825. Y días después remataba: Ahora que ganó la señora Piña y que supuestamente nosotros perdimos, como si nos importara estar sometiendo poderes como era antes, como ellos estaban acostumbrados, pues ahora estamos notando que hay más actos que consideramos ilegales y de injusticias en contra del interés público. AMLO es pragmático, un animal político que sigue sus instintos. Ahora más que nunca necesita del pueblo, de sus fieles seguidores, de ese ejército que sabe obedecer órdenes. Probablemente el presidente no mire atrás, porque quien mira atrás no solo corre el riesgo de convertirse en sal, pero siempre lleva la cuenta, apunta quién se la debe y quién le fue 90% leal. Pues como él mismo lo ha dicho, eso es lo que cuenta: 10% de capacidad, 90% de lealtad. No era la primera vez que afloraba para la UNAM una crisis por el tema de las tesis, los plagios y los políticos. En España, vive entre lujos por el pacto nunca reconocido con su sucesor, otro plagiador, Enrique Peña Nieto. Que pude haber
mal citado o no bien citado a alguno de los autores que consulté? Es probable que sí. Tendría que aceptar que es un error metodológico, pero no con el ánimo de ninguna manera de haber querido hacer mías las ideas de alguien más. El encanto de los cínicos, de los ignorantes, que no saben ni citar 3 libros seguidos, ya no digamos matemáticas o aritmética. Pues estamos ya por bajar, acá en Oaxaca estamos a 1 minuto de aterrizar, a menos, como a 5 minutos. En la siguiente entrega de una plagiaria en la Suprema Corte, La máquina del tiempo, conoceremos a la brillante universitaria de 22 años que, dice ahora, hizo su tesis 2 años antes de que la presentara. Sus orígenes en un fraccionamiento residencial de Ciudad Neza, donde, ¿qué creen? Sí, hay aspiracionismo y movilidad social. Conoceremos también a sus coprotagonistas, la asesora, el licenciado y el empresario. Entre aquellos lejanos y borrosos recuerdos de 1985, 1986 y 1987, el canijo destino sembró la semilla de una pequeña sorpresa para nuestro regreso al futuro de 2023. Ya lo verán. Soy Susana Alexander y esto es Una plagiaria en la Suprema Corte. Hasta la próxima. Ya se la saben, banda. Bienvenidos a mi tierra, paraíso surreal, donde la comedia es gratis y un deporte nacional. Funcionarios y empresarios, la corrupción es habitual. Pululan los payasos que ya ni risa nos dan. México, siempre tú tan trágico, costumbrista y muy nostálgico, siempre tan mágico.